Libro de Juan, capítulo 19. Allí aparece un texto impresionante que me llama mucho la atención. Y quiero orar antes de abrir la palabra de Dios. Querido Dios que estás en los cielos, en este momento venimos porque queremos no escuchar la voz de un hombre. Queremos escuchar tu voz. Habla nuestro corazón y que podamos permitir que tu palabra nos transforme y nos llene. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. La última palabra que cambió todo. En la historia de la humanidad, muchas frases han marcado momentos muy decisivos. Tenemos a Martin Luther King que dijo: tengo un sueño. Tenía una meta, un propósito. Uno de los libertadores de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, cuando iba a pelear por la libertad, dijo: libertad o morimos todos. Y esa palabra cambió la historia de la República Dominicana. Y en una ocasión, Che Ernesto dijo: seamos realistas y hagamos lo imposible por alcanzar lo que queremos. Y luego Winston Churchill dijo: no tengo nada que ofrecer más que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Aunque esas palabras han sido decisivas en momentos para la historia de países de esos personajes, pero ninguna ha tenido lo que es el peso que tienen las palabras pronunciadas por Jesús en la cruz antes de morir. Juan 19:30 nos dice la palabra de Dios: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús pronunció 7 palabras en la cruz. La primera que Jesús pronunció fue: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Luego Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando le dijo al ladrón que estaba junto a él siendo crucificado. Y en este mismo capítulo 19 Jesús también dijo: mujer, he ahí tu hijo. Y le dijo a Juan: he ahí tu madre. Otra de las palabras que Jesús también pronunció desde la cruz fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús también dijo: tengo sed. Y la otra palabra que vemos que Jesús dijo fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahora notamos que Jesús ha dicho: consumado es. ¿Qué significa consumado es? Consumado es una declaración de victoria. Cristo, al pronunciar esta palabra, estaba afirmando desde la cruz que su misión había sido completada. Jesús había dicho que el precio del pecado había sido pagado. Jesús pagó la totalidad de lo que usted y yo debíamos. Ahora no falta nada. Todo lo que había pendiente, Jesús lo pagó en la cruz. Y esta es una buena noticia para nosotros. Saber que Jesús pagó tu deuda. Saber que Jesús pagó nuestra deuda. Lo que indica que respecto a la salvación no debemos nada. Y no hay nada que tengamos que hacer para obtener la salvación. Ya Cristo pagó a través de su sangre por ti y por mí. Yo recuerdo cuando estudiaba teología, la Universidad Adventista Dominicana tiene, pudiéramos decir, el misterio para los estudiantes de teología. Y ese misterio o el lugar misterioso era el área de caja, de finanzas. Y en una ocasión, todos reunidos en el auditorio de la universidad, llegó el decano de la facultad y dijo: voy a mencionar algunos nombres, los cuales deben pasar por el área de caja. Y todos estábamos a la expectativa y no queríamos que nuestros nombres fueran mencionados allí. Y resulta que uno de los nombres que estaba en la lista era mi nombre. Me asusté, me preocupé, porque usted no se puede imaginar lo preocupante que es para un estudiante de teología escuchar que tiene que pasar por caja.
Y es por las siguientes razones. La carrera es cara y es obligatorio que un estudiante soltero viva dentro del internado. Es obligatorio. Ahora, si usted es casado y está estudiando, puede vivir fuera del campus, pero si usted es soltero, tiene que vivir dentro. Yo vivía adentro, tenía que pagar la habitación, tenía que pagar, a veces decíamos que teníamos que pagar hasta el aire que uno respiraba allí en la universidad. Y todos los que entramos allí de alguna manera debemos algo, porque no nos da para pagar toda la carrera de la universidad. Y cuando nos dijeron un jueves en la tarde, los siguientes nombres tienen que pasar. Yo recuerdo que salimos, fuimos al comedor, almorzamos y al siguiente día, viernes en la mañana, todos los que aparecieron en la lista nos veíamos en el internado, en el pasillo, y uno le preguntaba al otro, ¿ya tú fuiste? Dime qué pasó, ve tú primero, queremos saber qué va a pasar. Y me arriesgué en ir primero. Yo dije, ya tengo que dejar el miedo y saber qué pasó. Cuando llego, la joven que estaba atendiendo en el área de finanzas me dijo, oh, tú eres el primero en venir. Yo dije, bueno, total, si vengo o no vengo, hay que saber como quiera de qué se trata. Y quizás si no vengo, ustedes se atreven a publicarlo por ahí o decirlo en público. Por eso vine. Y me dijo, mira, ¿cuánto tú debes del semestre? Y yo le dije, debo tanto. Era una suma grande. No lo voy a decir para que no les falte la fe, ni vayan a comenzar a pensar cosas y se pierde el tema. Debía mucho dinero. Y cuando ella me dijo, mira, aquí tu cuenta aparece en cero. ¿Cómo es posible? Pero mi papá no es rico, no puede darme esa sorpresa. ¿Cómo puede ser? ¿Quién pagó? Y me dijo, no puedo decirte quién pagó, pero tu deuda ha sido pagada. Y yo no le creía y volteó el monitor de la computadora y me dijo, totalmente alguien saldó tu deuda. Precisamente fue lo que Jesús hizo, porque el término griego para la palabra consumado es tetelestai y es una expresión en tiempo perfecto que indica una acción que ha sido concluida en el pasado, que tiene repercusiones duraderos e irreversibles y tiene que ver con algo que ha sido pagado en su totalidad. Lo que indica que cuando Jesús murió en la cruz, Jesús pagó todo lo que usted y yo debíamos, los pecados que usted cometió, lo que sigue cometiendo y lo que va a cometer, ya han sido pagados por la sangre de Cristo Jesús. ¿No alaban ustedes el nombre de Dios por eso? Es una buena noticia saber que mis pecados pasados, incluso los que aún no he cometido, ya han sido pagados por la sangre de Jesucristo. En el siglo I, la palabra tetelestai era una palabra común en varios contextos. Se usaba en el sentido comercial. Cuando alguien pagaba una deuda, el deudor escribía tetelestai o consumado es, ha sido pagado por completo. Ahora le ponen un sello que dice pagado, pero en ese tiempo la gente escribía consumado. En el proceso judicial, cuando el preso pagaba su condena, el juez entonces tenía que escribir en su récord, ha sido consumado o ha sido completada la condena. En el contexto militar, un general que ganaba una batalla podía declarar ante todos, consumado es, indicando que la guerra ha sido ganada. En el sentido sacerdotal, el sumo sacerdote, cuando ofrecía un sacrificio y el sacrificio era aceptado por Dios y el humo subía en el santuario, el sacerdote podía decir consumado es decir, la ofrenda ha sido aceptada por Dios. Ahora, cuando Jesús es crucificado en la cruz, Jesús dijo, consumado es, porque también había pagado la deuda del pecado. En Colosenses capítulo 2, versículo 14,
el apóstol Pablo hace una brillante declaración. Y dice la palabra de Dios allí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, lo quitó del medio y la clavó en la cruz. Es decir, que usted y yo teníamos un historial de pecado. Usted y yo teníamos una libreta donde estaba escrito todo, toda nuestra sentencia, toda nuestra condena, toda nuestra culpabilidad. Y Jesús, dice el apóstol Pablo, clavó todo eso en la cruz, indicando que Cristo pagó toda nuestra deuda cuando murió en la cruz del Calvario. Todos nacemos con una deuda que es imposible de pagar. Usted dirá, pero ¿cómo es posible? Pero es que el salmista David dice en el Salmo 51, en maldad he sido, ¿qué cosa? Formado, y en pecado, ¿qué cosa? Me concibió mi madre. De modo que todos nacemos en pecado. Todos somos pecadores. Y el pecado no se puede pagar de otra manera que no sea derramando sangre. Y aún derramando sangre no puede ser cualquier sangre. Porque cuántos corderos se mataban y se crucificaban en el santuario. Y aún así día tras día tenían que ofrecer otro sacrificio. Pero Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre. Porque Cristo, su sangre, es que puede redimirnos de todo pecado. Por eso que ya no hay cuenta pendiente a nuestro nombre. Ya Cristo pagó todo. Ahora, hay una idea que quiero compartir con ustedes. Y es la idea de que nosotros no necesitamos añadir más a lo que Cristo hizo. Algunos piensan que tenemos que vivir una vida perfecta, sin pecado en lo absoluto para poder ser salvos. La famosa teología de la última generación, donde algunos creen que va a llegar un momento en que vamos a vivir totalmente sin pecado y que no hay forma de ser salvos si eso no ocurre. No es verdad. Nuestros actos no tienen que ver con nuestra salvación. Nuestra salvación no depende de cómo es tu actitud o no. Tu salvación depende de si crees y aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Porque la palabra de Dios dice que el único prerequisito para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo. Así que no hay nada más que añadir a ese sacrificio. Todos nosotros, dice el apóstol Pablo, dice Isaías, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él todo el peso del pecado por nosotros. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Nosotros tenemos esta brillante noticia. Y no fue que Dios pasó por alto el tema del pecado. Lo que sucedió en la cruz fue que Cristo recibió el castigo que te tocaba a ti. Es que Cristo recibió el castigo que me tocaba a mí. Y por eso que el apóstol Pablo agrega más en el versículo 15 de Colosenses 2, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cristo fue victorioso, de modo que Satanás fue derrotado. No fue derrotado con espadas, no fue derrotado con ejércitos, sino con clavos y una corona de espina. Y hoy nosotros no peleamos por una victoria, sino que luchamos a través de la victoria de Cristo Jesús. Apocalipsis 3:21 nos ayuda a entender que ya Cristo venció y solamente tenemos que luchar sobre la victoria de Cristo. El apóstol Juan dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¿Quién venció? Cristo. Y lo que Cristo quiere decirnos es que como Él venció, usted y yo podemos ser victoriosos en el nombre de Jesús. Así que mis hermanos, la expresión consumado es, también pone fin al sistema de sacrificios de animales.
¿Usted se imagina que todavía por cada pecado que usted cometa tenga que venir aquí a sacrificar un cordero? ¿Qué problema? ¿Qué situación? Y Jesús precisamente fue lo que vino a hacer. En sustitución de los corderos, de las ovejas que usted tenía que ofrecer, Cristo se entregó por ti y por mí. Juan el Bautista, en Juan capítulo 1 versículo 29, cuando Jesús llegaba allí, cuando Juan bautizaba, él lo presentó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Cristo vino para ser ese Cordero, no que quita el pecado de alguien, sino que quita todos los pecados de todo el mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Los corderos solamente podían quitar el pecado de alguien por el que se ofrecía. Pero ese cordero, Cristo Jesús, se ofreció una vez y para siempre, y para que todos nosotros seamos salvos en el nombre de Jesús. Hoy nosotros vivimos en una sociedad agotadora. Vivimos en una sociedad cargada de culpabilidad, donde todos buscamos aceptación, donde todos le buscamos significado y sentido a la vida. Muchos queremos libertad, libertad financiera, libertad emocional. Todos quieren libertad física e incluso muchos buscan redención en la autoayuda. Pero la mejor forma de conseguir libertad es recordando lo que Cristo dijo en la cruz: consumado es. Todo ha sido pagado y quedas libre en el nombre de Jesús. Así que si hoy te sientes cargado de problemas, el enemigo te hace pensar que estás condenado. A veces el enemigo quiere recordarte tus pecados para hacerte sentir infeliz. El enemigo te recuerda tus pecados para hacerte sentir que tú no vales nada. Yo quiero recordarte que tu valor no depende de lo que la gente dice o no dice. Tu valor tiene que ver con la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy no tienes que vivir como esclavo de tu pasado. Tú no eres el error de lo que tú cometiste. Cristo canceló tu pasado con su sangre. Cristo canceló toda tu culpa con su sangre. Cristo pagó incluso los pecados que aún tú no has cometido. Yo alabo el nombre de Dios por eso. Para mí, una de las declaraciones más brillantes de la Biblia está en Romanos capítulo 8 versículo 1. Un gran teólogo suizo, Ibn Etzel, dijo que si la Biblia fuera un anillo, el libro de Romanos sería la perla preciosa y el capítulo 1 sería la perla brillante que se ve arriba en el anillo, porque Romanos 1:8:1 dice algo que me impresiona y te puede impresionar en esta mañana. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas andan conforme al Espíritu de Dios. Ya no estás condenado. Pero ¿desde cuándo? Cuando el apóstol Pablo dice ahora, está hablando desde el momento en que Cristo fue clavado en la cruz. Desde ese mismo momento tu condena terminó, tu culpa terminó, porque Cristo pagó con su sangre. No importa que tu batalla o tu pelea sea contra las adicciones, o que tú estés luchando con los pecados ocultos en tu vida. Tu guerra, tu batalla fue ganada por Cristo Jesús. La muerte de Cristo nos ayuda a tener fuerza para poder vencer. En la cruz Jesús demostró que Él tiene poder para vencer el pecado. La expresión de Jesús, consumado es, todo ha sido pagado, es para ayudarnos a entender que la cruz es una invitación a que nosotros podamos dejarle toda nuestra carga al Señor Jesucristo. Hoy yo quiero terminar diciéndote lo siguiente: la cruz fue el altar,
La cruz fue el lugar donde se escuchó el eco de victoria. Nuestra victoria no es algo futuro. Tu victoria no es algo que va a suceder más adelante. Tu victoria ya fue dictada. Ya tú has sido victorioso. No sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Cada vez que el enemigo piensa tentarme, cada vez que viene el pecado a mi vida, yo pienso en el nombre de Jesús, he sido victorioso. Ya tú eres victorioso. No tienes que esperar a que Cristo venga para sentir que has alcanzado la victoria. Ya has vencido por la sangre de Cristo Jesús. Lo único que necesitamos es recibir esa victoria, creerla y vivirla. Así que, hermanos, nosotros hoy estamos frente a una declaración poderosa: consumado es. ¿Qué cosa estás haciendo? ¿Cómo está tu vida? La deuda del pecado fue pagada. Quizás tu temor es por el momento en que vas a morir. Todos le tenemos miedo a algo. Y hay miedos que no nos atrevemos ni siquiera a expresar. Pero si tu miedo hoy es a morir, la muerte también fue vencida cuando Cristo resucitó. Porque el apóstol Pablo dice que así como Cristo resucitó, también nosotros los que creemos en Él tenemos la seguridad de que resucitaremos cuando Cristo regrese por segunda vez. ¿Saben? La separación que provocó el enemigo en el Edén cuando Adán y Eva pecaron, ese problema fue resuelto. Porque cuando teníamos conexión con Dios directamente, el pecado nos separó de Dios. Pero damos gloria a Dios porque Cristo vino para resolver ese problema de la separación. Porque Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que indica que hay un camino hacia el Padre. Hay un camino hacia el cielo. Hay un camino hacia la victoria. Y ese camino se llama Jesucristo. Y yo alabo el nombre de Dios. Cristo Jesús es el puente que une la tierra con el cielo. Cristo es el puente que te puede unir con Dios. No hay separación entre Dios y los hombres. Consumado es, significa que tu salvación está garantizada con Cristo Jesús. Porque Cristo no solo pagó el precio de tus pecados. Aquí viene la noticia más importante. Cristo también pagó el ticket de tu entrada al reino de los cielos. No veo a nadie sonriendo. Si vienen y le dicen: tienes aquí un maletín de $1,000, todos están contentos. Cristo pagó tu boleto para llegar al reino de los cielos. ¿Cuántos me quieren pagar un boleto para volver en diciembre? Yo me pondría muy feliz. Pues yo estoy más feliz porque ya Cristo pagó mi boleto de entrada al reino de los cielos. ¿Te gustaría recibir esa salvación tan grande que Cristo te ofrece? Cristo quiere perdonarte. No importa los pecados que hayas cometido. No temas al futuro, porque tu futuro está garantizado en las manos de Dios. Hoy nosotros vivimos en la victoria de Cristo. El enemigo sabe que ha sido vencido. El enemigo sabe que ha sido derrotado. El enemigo lo que está luchando es para que usted y yo no nos salvemos. Pero tú eres que sabes si te vas a perder con el enemigo o vas a recibir la salvación tan bonita que Cristo te ofrece. Y hoy yo quiero hacerte este llamado especial para que tú te unas a Cristo y su victoria, para que seas vencedor en el nombre de Jesús. ¿Te gustaría ponerte en pie conmigo y decirle al enemigo en esta mañana: yo no te tengo miedo, porque yo soy victorioso y victoriosa con Cristo Jesús? Y dile también al enemigo: tú me traes problemas a la mente, miedo al futuro de lo que va a pasar. No le temo al futuro, porque mi futuro está en las manos de Dios.
Y tu futuro no depende de una firma de gobierno. Tu futuro no depende de decisiones que se tomen en la Casa Blanca. Tu futuro depende de una decisión que se tomó hace miles de años en el cielo. Y fue la decisión de enviar a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Y a partir de ese momento, dice Pablo, ya no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor en esta hora: Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho. Gracias por tu victoria. Y gracias a esa victoria hoy podemos decir también que somos victoriosos. Padre que estás en los cielos, a ti primero te damos las gracias, porque tú dejaste que tu Hijo viniera a morir en la cruz por nosotros. Y gracias a Jesucristo por tomar una decisión tan difícil de morir por seres rebeldes, pecadores, desobedientes como nosotros. Hoy cantamos victoria porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Gracias Dios, gracias Jesús, porque nuestra victoria está garantizada. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga. Que el Señor me les guarde.